A ver, pensemos un segundo en lo que es el GPS. Es casi magia, ¿no? Un aparatito en la mano se conecta con satélites que están a 20.000 kilómetros, 20.000, y nos dice dónde estamos con una precisión que asombra. Pero aquí viene lo interesante. El mayor obstáculo para que esa precisión sea perfecta no es esa distancia enorme. No, es algo mucho más cercano, algo invisible que nos rodea en este mismo instante. Entonces uno se pregunta, con toda la complejidad de la tecnología espacial, las órbitas perfectas y demás, ¿qué se puede interponer en el camino de una señal que viaja literalmente a la velocidad de la luz? La respuesta, créanme, es mucho más simple y está mucho más cerca de lo que se imaginan. Pues sí, es el aire, la mismísima atmósfera de la Tierra. Esa capa de gas que parece tan inofensiva y transparente, en realidad es como un laberinto invisible para las señales de GPS. Las dobla, las retrasa, las distorsiona, y si no se corrigiera todo eso, los mapas de nuestros celulares serían, bueno, prácticamente inútiles. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Para entender por qué el aire es un problema tan grande, tenemos que analizar cómo es que viajan las ondas electromagnéticas a través de un medio que, bueno, no es para nada uniforme. Y aquí está el concepto clave de todo esto, la refracción atmosférica. A ver, imaginen la señal del GPS como un nadador que se zambulle en nuestra atmósfera. A medida que desciende, va pasando por capas y capas de aire. Cada una con su propia temperatura, su propia presión, y cada vez que pasa de una capa a otra, ¡zas!, la señal se dobla un poquito. La mejor forma de entenderlo es con algo que todos hemos visto. ¿Vieron cómo un popote, una pajita, parece que se quiebra cuando la metemos en un vaso con agua? Bueno, es exactamente el mismo principio físico. Así como la luz se curva al pasar del aire al agua, las señales de radio del GPS se curvan cuando entran desde el vacío del espacio a la atmósfera densa de la Tierra. Esto, para los más curiosos, tiene un nombre. Se describe con la ley de Snell. Y aquí la cosa se pone todavía más fascinante. Uno pensaría que la señal busca el camino más corto, o sea, una línea recta perfecta. Pero no, la naturaleza es más astuta. La señal siempre toma el camino más rápido. Y resulta que en un medio como la atmósfera, que cambia de densidad a cada rato, el camino más rápido no es una línea recta, sino una curva. Ok, entonces, la atmósfera no es un solo bloque homogéneo. Para las señales de GPS hay dos villanos principales, por así decirlo, y cada uno causa problemas a su manera. Abajo tenemos la troposfera, donde ocurre todo el clima que conocemos. Y mucho más arriba está la ionosfera, una capa súper extraña y cargada eléctricamente. A ver, empecemos por la capa de abajo, la que nos es más familiar, la troposfera. Esta es básicamente la parte de la atmósfera que respiramos, donde vuelan los aviones comerciales, se extiende más o menos hasta unos 16 kilómetros de altura y, dato curioso, contiene casi el 90% de toda la masa de la atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que desvía la señal aquí en la troposfera? Son principalmente tres cosas: la presión del aire, la temperatura y, ojo con el vapor de agua, o sea, la humedad. Cada uno de estos factores cambia la densidad del aire y, por lo tanto, afecta cuánto se va a doblar y a retrasar la señal del GPS. Este retraso los científicos lo dividen en dos partes. Un 90% es lo que llaman el componente seco, que viene de la presión del aire. Esta parte es bastante estable, fácil de predecir. Pero, el 10% que queda es el componente húmedo, que viene del vapor de agua. Y aunque parece poco, es súper variable y por lejos el más difícil de corregir. Es el verdadero dolor de cabeza. Y para que nos demos una idea de la escala, incluso si un satélite está justo encima de nuestra cabeza, en la posición perfecta, la troposfera por sí sola puede meter un error de hasta 2,3 metros. ¡2,3 metros! Eso es más alto que la mayoría de las personas. Imaginen que el GPS les diga que están en la sala, cuando en realidad están en la cocina. Ok, abróchense los cinturones porque ahora vamos a subir mucho más. Dejamos atrás la troposfera, la estratosfera, y llegamos a la ionosfera. Esta es una región que empieza como a 60 kilómetros de altura, y créanme, presenta un desafío totalmente distinto y mucho, mucho más grande. A ver, a diferencia de la troposfera, que es eléctricamente neutra, la ionosfera es como un mar de electrones libres. Lo que pasa es que la radiación del Sol es tan fuerte a esa altura que literalmente le arranca los electrones a los átomos de gas. Esto crea una especie de plasma que afecta de forma masiva a las ondas de radio que intentan pasar por ahí.
Y para poder medir este efecto, los científicos usan una métrica con un nombre bastante descriptivo, contenido total de electrones, o T por sus siglas en inglés. Y es exactamente lo que suena. Es, literalmente, contar cuántos electrones libres se topa una señal de GPS en su viaje desde el satélite hasta nuestro dispositivo. Y aquí es donde la mandíbula se nos cae al piso. Si la troposfera nos daba un error de un par de metros, el retraso que causa la ionosfera puede generar errores de hasta 100 metros. ¡100 metros! O sea, sin una forma de corregir esto, el GPS no serviría para nada más que para decirnos en qué ciudad estamos, y con suerte. Bueno, ante un problema tan grande, la pregunta es obvia. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo se puede corregir un error tan gigantesco? Pues aquí es donde entra la parte brillante de la historia, porque los científicos e ingenieros han desarrollado soluciones realmente ingeniosas para eliminar estos errores. Para el problemón de la ionosfera, la solución es una genialidad. Pura astucia. Resulta que los satélites de GPS no envían una señal, sino dos, en frecuencias diferentes. Y aquí está el truco. La ionosfera retrasa cada una de estas frecuencias de una manera un poquito distinta, pero predecible. Entonces el receptor aquí en la Tierra mide esa pequeña diferencia de tiempo entre las dos señales, con eso calcula el error exacto y ¡listo! Simplemente lo resta. Problema solucionado. Ahora, para la troposfera, la cosa es más complicada porque el truco de las dos frecuencias no funciona. El retraso ahí no depende de la frecuencia. Así que la solución es otra. El modelado matemático. Se usan modelos atmosféricos súper complejos que se alimentan constantemente con datos del clima en tiempo real, presión, temperatura, humedad, y con todo eso predicen cuál va a ser el retraso y lo eliminan de la ecuación. Pero esperen, que la historia no termina con la corrección del error. De hecho, aquí es donde da un giro espectacular. Porque después de tanto esfuerzo para medir y eliminar estos errores atmosféricos, los científicos se dieron cuenta de algo alucinante. El propio error era en realidad una mina de oro de información. Así que vamos a ver cómo entender este problema de la refracción atmosférica no solo arregló el GPS, sino que abrió campos de estudio totalmente nuevos y transformó por completo nuestra capacidad para entender y monitorear nuestro propio planeta. Esta técnica se conoce como ocultación por radio y es fascinante. Imaginen esto. Un satélite que está en una órbita baja sigue la señal de un satélite GPS justo en el momento en que este último se oculta detrás del horizonte de la Tierra. Al medir con una precisión exquisita cómo se dobla esa señal al rozar la atmósfera, los científicos pueden crear un perfil vertical súper detallado de la temperatura, la presión y la humedad de la atmósfera en ese punto. Y así es como lo que empezó siendo un problema molesto para el GPS se convirtió en una de las herramientas más poderosas que tenemos para estudiar la Tierra. Ahora nos permite medir con precisión el vapor de agua para mejorar los pronósticos del tiempo, crear perfiles verticales de la atmósfera para afinar los modelos climáticos e incluso monitorear el estado de la ionosfera casi en tiempo real. Al final, toda esta historia de la precisión del GPS nos deja una gran lección, ¿no? A menudo, los desafíos más grandes y las soluciones más ingeniosas se esconden justo delante de nuestros ojos, en lo que damos por sentado. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otras fuerzas invisibles, tan sutiles como la forma en que se curva una señal en el aire, estarán moldeando, sin que nos demos cuenta, la tecnología de la que dependemos todos los días?